Estimados participantes, buenas tardes. ¿Me escuchan apropiadamente? Sí, profe. Muy bien. En la tarde de hoy vamos a dar inicio a nuestra sesión sincrónica número 3 del Diplomado en Enfoque, Equidad y Determinantes Sociales en Salud. El tema de hoy tiene que ver con la perspectiva de determinantes sociales y equidad en salud a cargo del doctor Rafael Tuesca Molina de la Universidad del Norte, a quien presentaré más adelante. Esta sesión, como todas las anteriores, está siendo grabada y la idea es que ustedes, después de la disertación del doctor Rafael, puedan establecer un punto de discusión y disertación sobre la temática que él va a abordar. Pero antes de dicha disertación, es importante explicar cómo se ha hecho y se hace de manera habitual la descripción del módulo que iniciará desde el día de mañana, ya que por agenda se decidió adelantar esta sesión un día, pero eso implica y se tiene la ventaja de que al día posterior ustedes encontrarán ya lo que es el módulo completo. Por lo cual, esta presentación particularmente se va a enfocar en la descripción del módulo, las recomendaciones generales que siempre se hacen. Vamos a hablar del módulo número 3 que está iniciando, como también elementos relacionados con actividades pendientes. Luego vendría la disertación del doctor Rafael y al finalizar se va a dejar un pequeño espacio, pues no tan pequeño, para que ustedes puedan establecer preguntas y comentarios. Como mencioné, desde el día de mañana ustedes van a encontrar en la plataforma, igual se les envió un mensaje junto con la grabación de la sesión de hoy, el módulo número 3, el cual se encontrarán en la cajilla o en la rejilla en la parte inferior de su ventana o pestaña principal para que ustedes puedan avanzar. Entonces, antes de explicar lo que corresponde a este módulo número 3, vamos a recapitular lo que hemos tenido hasta el momento, ya que esta sesión sincrónica se ubica especialmente en la mitad de este proceso formativo que ustedes ya han avanzado. Nos encontramos en la semana 6 y 7 del diplomado, y eso quiere decir que particularmente tenemos algunas actividades pendientes del módulo 1 y del módulo 2. De esas actividades, vale la pena mencionar el avance que ustedes han tenido con respecto a las mismas. Con respecto al módulo número 1, la actividad o las actividades que estaban determinadas principalmente eran una tarea, que mañana también tendrán la realimentación, y un foro de discusión. Y en la tarea, pues la mayoría de ustedes la pudieron entregar y no hay ningún inconveniente. En cambio, el módulo número 2 implicó el desarrollo de un taller que tiene plazo hasta el día de mañana a las 10 de la mañana para ser enviado. Taller que es un mapa mental relacionado con la principal normativa, tanto nacional o internacional, de los determinantes sociales en salud. Después de eso, vendrá la coevaluación. Eso quiere decir que después de esta sesión, ustedes, si no lo han realizado, todavía pueden hacer el envío, pero como se ha explicado en sesiones anteriores, una vez la plataforma cambia a estado de calificación, ya no se podrá revertir dicha actividad. Por eso también es providencial que la explicación de esta sesión resalte la importancia de ese taller número 2. No obstante, además del taller, queremos hacerle una recomendación con respecto a los dos foros de discusión. ¿Por qué? Porque en el módulo 1 y en el módulo 2, ustedes han tenido un foro de discusión para poder avanzar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta con los tutores que tenemos asignados, porque ya un tutor en cada uno de los foros ha entrado a comentar que la participación en algunos de ellos ha sido baja y hasta que no se tenga una adecuada participación no se puede cerrar.
Por ese motivo, y esto es importante que lo tengan en cuenta, a diferencia del taller, en los foros todavía se puede participar. Recuerden que lo más importante no es responder las preguntas, sino interactuar con los compañeros. Pero como las preguntas o las respuestas o la interacción ha sido baja, les recomendamos que lo tengan en cuenta para poder participar, porque el foro también tiene calificación. Y en ese orden de ideas, nos estaríamos quedando con solo una parte de este proceso formativo y especialmente en este momento que estamos llegando a la mitad del diplomado. Cuando pasemos ya al módulo número 3, el módulo número 3 particularmente tiene algunas actividades que son completamente interesantes. También hay un foro de discusión que sería el foro número 3 y de ese foro hay un caso que ustedes tendrían que revisar. Es un caso supremamente interesante, pero también hay un taller. Entonces, mañana cuando pasemos al módulo de coevaluación, también se activará el taller número 3, pero pues esto lo activaré en la tarde para que ustedes no se preocupen. Y la idea es que ustedes puedan avanzar con respecto al proceso. Como mencioné, con la apertura del módulo número 3 estaremos entrando al 50% del curso. Y este módulo tiene que ver con el tema de perspectivas sobre determinantes sociales y enfoque de equidad, y por eso la sesión de hoy lo vamos a abordar. Ya el módulo número 4, que tendrá su sesión sincrónica exactamente en 15 días, el martes, pero será un martes, exactamente el 7 de noviembre, tendremos a un invitado especial, al doctor Oscar Mujica, directamente de la oficina regional en Washington, D.C., para que ustedes, como funcionarios de la OPS, puedan disfrutar de esta sesión que siempre también termina siendo muy taquillera. Es una sesión que le recomendamos y que se puedan agendar desde hoy mismo. Recuerden que las enlaces de las sesiones sincrónicas todos están en los anuncios de la coordinación. Y ya tenemos el último módulo, que es el módulo número 5, que se refiere al trabajo final y también tendrá una sesión sincrónica en donde se explicará. Si mal no recuerdo, es entre el 20 o 21 de noviembre que se tiene estimada esta sesión sincrónica final para que ustedes puedan avanzar y completar dichas actividades. Ya entrando a este módulo número 3 que les estoy explicando en este momento, este módulo tiene algunas particularidades. Entonces, como el tema es de perspectivas y va desde el 24 de noviembre, o sea, desde mañana hasta el 6 de noviembre, 24 de octubre hasta el 6 de noviembre, perdón, la idea es que ustedes puedan avanzar en la descripción del módulo, las lecturas y las actividades de aprendizaje. En las lecturas, digamos que el módulo se divide en dos unidades. El primero, corrientes de pensamiento sobre los determinantes sociales. Y el segundo, enfoques de los determinantes sociales. Esto para poder comprender esta temática que hace referencia a las perspectivas de los determinantes. Y bajo eso hay algunas lecturas que tienden a ser cortas, por ejemplo, la crisis de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva en América Latina, individuos enfermos y poblaciones enfermas, y también conceptos básicos de equidad y determinantes sociales, dónde están las causas, comprender la desigualdad y el marco conceptual de los determinantes, unas páginas recomendadas, la idea es que no se lea todo. Luego habrá 4 videos de revisión de Michael Marmot y van a revisar, que estos videos ayudan de reflexión, un caso que se llama el caso de la cajita feliz y a partir de ahí ustedes tendrán que analizar cómo se observa en ese foro de discusión que es supremamente interesante el enfoque en los determinantes sociales y asimismo cómo se considera el eje de los derechos humanos y cómo se garantizaría. Es un caso supremamente interesante para que ustedes lo puedan abordar. Así, igualmente, también tenemos el taller número 3, que de la misma manera el taller número 2 es importante que ustedes lo puedan realizar y se abrirá desde el día de mañana y también tendrá 2 semanas para su desarrollo. Y en este caso, de la misma manera como se hizo en el taller número 2, la idea es que ustedes realicen también un mapa conceptual o mapa mental en donde se expliquen los enfoques de los determinantes sociales o los tipos de determinantes sociales que los caracterizan. Si se dan cuenta, la actividad taller se ha ido incrementando
en términos de dificultad, pero hasta el momento no implica una dificultad alta. ¿Esto por qué? Con el objetivo de que la puedan entregar a tiempo, ya que el módulo número 4 es el taller que realmente, y el último, que realmente va a tener una actividad un poco más compleja. Es fundamental que también tengan en cuenta el tiempo programado para poder avanzar en dichas actividades. De esa manera, ya finalizamos con lo que es el módulo número 3 y no sé si tengan alguna pregunta antes de pasar a nuestro invitado en la tarde-noche de hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de mencionar? Muy bien. Entonces, como no hay bueno, adelante, Diana. Gracias, profe. Solamente una y es con respecto al taller que en este momento se está ejecutando y es más desde la perspectiva de normatividad internacional. Quisiera saber si está más enfocada, o bueno, que sí lo esté tomando adecuadamente, más enfocada a todo lo que se ha dado desde OPS y lineamientos, porque una cosa es el caso de Colombia, o uno tendría que tomar también otros casos de otros países con la normatividad de ellos. Bien, particularmente es una muy buena pregunta y yo lo voy a resumir en dos elementos prácticos. Si hay dos normativas importantes que son en el tema de determinantes, si hay normativas importantes son dos. Una, la Comisión de los Determinantes Sociales o la Comisión de Río, que prácticamente recapitula y recoge una diversidad de enfoques que en el mundo se venían dando sobre los determinantes sociales. Y la otra es la Resolución de Acceso y Cobertura Universal que está en la plataforma. Entonces, particularmente con esas, particularmente es suficiente. Si encuentran o investigan sobre otras normativas, pues será un valor agregado. Pero esas dos son absolutamente claves para entender el enfoque. ¿De acuerdo, Diana? Discúlpame, Diana, sí, 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 qué pena es que no me listo. daba el Pero, micrófono. Gracias, sí, sí, listo. me queda Entonces, claro. para que no se preocupen. Creo que alguien más levantó la mano. No. Sí, Así. sí. Adelante. Buenas tardes, profe. Adelante, Raúl. Eh, lo que pasa es que en la explicación al inicio del módulo usted no nos había hablado de los de la normatividad internacional y ya yo había hecho el taller solo con normatividad nacional y ya lo había subido. Entonces, Mm, no sé si hay algún inconveniente por eso. No recuerdo, porque no tengo esa posibilidad. A veces es posible, antes de que se venza el plazo, de editar la tarea. Si no, no hay ningún problema, Raúl, y yo tendría en cuenta esa característica. No se afane, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto, listo. Entonces, bien, si no hay más preguntas, le doy paso. En este momento voy a dejar de compartir pantalla al doctor Rafael Tuesca, quien va a continuar con su sesión sincrónica de la tarde de hoy. Entonces, Rafael, buenas tardes, ¿cómo está? Entonces, antes de avanzar, yo quisiera presentar a Rafael. Rafael, él es médico con una maestría en epidemiología y salud pública. También tiene un doctorado en epidemiología y salud pública y se me olvida el nombre del otro doctorado que tiene Rafael. Le pido excusas. Es que el nombre es algo largo. Y Rafael, él es profesor de la Universidad del Norte de la División de Ciencias de la Salud. Nos acompaña también en el campus virtual y pues de una manera articulada hace parte de un equipo de académicos que conformamos la Alianza Académica por la Salud Pública. Entonces, Rafael, muy buenas tardes o muy buenas noches y bienvenido a esta sesión sincrónica. Hola, buenas tardes a todos. Prendo un pequeños minutos la cámara y después la apago. Sí, No sé y si creo están que viendo la tendría que presentación. ampliar la pantalla porque está en modo de edición y no en modo presentación. Dame un segundo.
¿Y ahora sí? No, si quiere, vuelva a dar compartir pantalla, ya aquí se lo voy a tener, y le da pantalla completa, no solo la presentación. Y de esa manera se podrá ver mejor el proceso. Voy a aquí dejar de compartir para que usted pueda volver a compartir nuevamente. Es que PowerPoint tiene esa dinámica cuando se comparte y ya en la parte de abajo usted le da ya pantalla completa. Porque es que si le da solo compartir, ya, ahora sí fue perfecto. Ahora sí, Rafael, vale. muy bien. Bueno, saludos a todos. Vamos a tratar el tema sobre determinantes sociales de la salud y equidad en salud. Me dicen si voy avanzando en las diapositivas. Ahí Sí, ven sí el están temario. pasando. Sí están pasando. Vale. Entonces, el temario es entender los determinantes sociales de la salud. ¿Cómo surgen estos determinantes y cuál es la visión frente a la determinación social para que tengan ustedes un paralelo de lo que van a revisar de los materiales de este curso y que tengan como una perspectiva de estas dos corrientes? Y finalizo con la valoración de estos determinantes según un enfoque económico, social, político, cultural, que asume este enfoque de los determinantes sociales de la salud. ¿Qué se persigue con esta unidad? Es lo siguiente, que ustedes puedan entender los conceptos y los modelos teóricos que soportan los determinantes sociales de la salud, diferenciar los términos que utilizamos en salud para desigualdad y la diferencia en salud que tiene que ver con las inequidades, pero viéndolo desde el punto de vista del enfoque de justicia y de brecha. ¿Cómo la Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud? Estas son las circunstancias de vida de las personas, en donde nos pueden decir estas personas cómo nacen, cómo crecen, en qué se desempeñan, cómo viven, cómo envejecen y cuáles son su perfil de formas de enfermar, de morir o de discapacitarse. Pero esas fuerzas o esas formas como se mide esas mecánicas tienen que ver con un sistema de llamado como de fuerzas motrices o de la forma como este sistema va a interpretar cómo los distintos determinantes de tipo social, económico, cultural, políticos van a dar los distintos resultados que se van a ver en materia de salud. Por lo tanto, debemos entender que este marco conceptual para abordar los determinantes sociales de la salud se va a constituir como una herramienta, es decir, un insumo para poder explicar por qué la gente enferma, por qué la gente muere, por qué la gente presenta discapacidades y a su vez que nos permite mirar cómo es el comportamiento de enfermar y de morir en una comunidad y a nivel global. Además, estos determinantes se han utilizado para poder valorar ese cambio del proceso de salud-enfermedad bajo una dinámica muy distinta que se venía manejando anteriormente. Y a su vez, este enfoque determinante va a servir como una herramienta, una línea de política para que se pueda, con la medición de las desigualdades, poder ver cómo vamos avanzando frente a las metas y a los objetivos que se trazan desde la política a nivel global, a nivel regional, a nivel de país y a nivel de municipios, departamentos. Para poder entender este enfoque, tenemos que apelar a la epidemiología. Y el objetivo, como ustedes saben, de la epidemiología es poder comprender el proceso de salud-enfermedad en la población, pero hay un punto valioso que hay que rescatar en esto, es poder entender dentro de este proceso de salud-enfermedad en una mirada poblacional el efecto del cuidado, ya que es importante ver cómo se hace ese cuidado en salud para poder evaluar este cuidado, que no es más que valorar y analizar cuáles son los planes, políticas y programas que tienen que dar respuesta para el cuidado de la salud. Por lo tanto, el propósito de este enfoque tiene que ver con mejorar la salud humana en un contexto de población. Tiene dos miradas. Tiene una mirada en el enfoque de buena vida bajo un modelo
de tradición liberal, y esto privilegia el enfoque de libertad. La otra mirada va a tener una visión de vivir con otros bajo una tradición de la epidemiología crítica, este es un poco más el concepto de Alames, bajo una versión de igualdad. Como ven, estas dos figuras muestran que a partir de esta diferenciación de buena vida con un enfoque de libertad y vivir con otro bajo un enfoque de igualdad, cambia un poco la forma de medir el efecto de los determinantes, mientras que la primera, con el enfoque de la teoría de tradición liberal, estamos hablando de los determinantes sociales de la salud. La segunda, con el enfoque de política de igualdad, se enfoca en mirar la determinación social. Esto no es nuevo. Hay antecedentes en el siglo XVIII, por ejemplo, Johann Peter Frank, donde enfoca que este manejo de transformar las condiciones y la forma de vida hacen parte de una política de país que tiene que ver con el bienestar de la población. ¿Para qué? Para llevar a la gente a un nivel de longevidad, pero una longevidad que sea como jubiloso. A su vez también en el Reino Unido, Chadwick también hablaba de que la salud de la población va a depender de las condiciones económicas, saneamiento y de trabajo que tiene la población inglesa. Ya aterrizando un poco más reciente, bueno, es siglo anterior, pero este es frente al modelo de Lalonde en Canadá, él lo que buscó fue trabajar con condiciones ambientales y condiciones del estilo de vida para potenciar todo el enfoque de la promoción de la salud y poder mostrar resultados en salud, que es lo que se lleva como respuesta al MAT. Entonces, el enfoque de salud lo que privilegia es un enfoque de promoción como formas de estrategias de gobierno que lo presenta la LOM con el fin de solucionar estos problemas. ¿Con qué? Como les decía, cambios de comportamiento, desarrollo de políticas saludables, fortalecer la acción comunitaria con la finalidad de poder trabajar en los distintos escenarios donde las personas viven. La LOM le da un enfoque fuerte a la prevención, a la promoción de la salud y busca cómo hacer una eficiencia del gasto público en las políticas de salud. Y esto permitió 4 años más tarde, en 1978, poder mostrar en Alma Ata qué había hecho con este cambio de política. Resulta que hacia 2008, haciendo una serie de evaluaciones a nivel de Banco Mundial, a nivel de Fondo Monetario Internacional con Naciones Unidas, estos se comienzan a valorar que los enfoques, las propuestas que se habían desarrollado, realmente no habían dado respuesta a las necesidades de transformación y de resultados positivos en salud. A partir de ahí surge la Comisión de Determinantes Sociales en Salud, dado las condiciones de la crisis de salud pública tanto en países pobres como en países ricos, el aumento en la brecha de desigualdades en salud, de las inequidades en salud, y a partir de la evidencia que se disponía frente al desarrollo, avance en algunos países, esto permitió mostrar cómo algunos países se habían deteriorado las condiciones de salud y cómo otros se habían visto algún tipo de cambio. Todos estos elementos dan origen a plantear un esquema desde la política a comenzar a transformar estos escenarios en salud pública. Para mostrarles cifras, para poder entender qué elementos se tuvieron que analizar en ese momento, pero ahora con cifras del año 2022, ¿cuál era el panorama que más o menos se estaban viendo con esas brechas y esas desigualdades? Si observamos en la imagen que está de su lado izquierdo, que tiene que ver con China, con una esperanza de 77 años, una mortalidad infantil de 5,4 por cada 1000 y con una tasa de tuberculosis de 59. Entonces,
vámonos al extremo de la imagen de la diapositiva con una población en África que tiene una esperanza de vida de 54 años, con una mortalidad infantil de 93,6, con una tasa de tuberculosis de 298 por 100.000. Entonces, miremos cómo de China a este país africano, Etiopía, cómo hay un cambio realmente que es desigual, que es injusto y que está representando unas condiciones de trabajo, de vida, de muerte, de discapacidad muy diferenciadas. Y si miramos ya en la parte central, vemos unas diferencias a nivel de los distintos países, la diferencia que hay con Chile, que es la segunda imagen, y la comparamos con Sudáfrica en cuanto a la tasa de tuberculosis, mientras en Chile es de 15, la tasa de tuberculosis en Sudáfrica es de 554. Si miramos lo que está pasando en Panamá, con una esperanza de vida de 78,68 años, y para las mujeres está sobre los 82 años. Entonces estamos viendo una diferencia en algunos países, por ejemplo, con Bolivia, que es, ven ustedes que es muy similar la esperanza de vida, pero van a valorar que la tasa de tuberculosis va a ser completamente distinta en Bolivia, con una tasa de 49 comparada con Panamá, con una mortalidad infantil muy diferente en Bolivia con respecto a Panamá. Entonces observan en los distintos países que se muestran que hay una serie de desigualdades en estos países. Entonces, para poder entrar aquí a hablar de los elementos que tenemos que tocar, que tiene que ver que desigualdad entendemos que es una diferencia, y la diferencia no lo podemos ver como algo que sea negativo, sino como algo que hace como una mirada distinta. Mientras que la inequidad entendemos que esta es una diferencia que es injusta, innecesaria y que es evitable. Entonces, eso para poder ver estas desigualdades en salud, y lo podemos ver que las mujeres, como desde el punto de vista de ser mujer, desde el punto de vista biológico, las mujeres van a tener una esperanza de vida un poco mayor que la de los hombres. Esta diferencia está dado por un elemento biológico y no está mediado por ningún aspecto de tipo, ni debe estar mediada por un tipo de aspecto de tipo social, religioso o político. En el momento que se da algún tipo de tipo étnico, algún efecto de tipo social o religioso, donde las mujeres vivan menos que los hombres, eso lo consideramos como una desigualdad porque es injusto, es innecesario y esto es evitable, que las mujeres tengan una menor expectativa de vida, siendo que tienen una mayor expectativa de vida comparada con los hombres. El otro aspecto que hay que mirar también dentro de estas inequidades en salud es que las inequidades en salud se van a originar de desigualdades socioeconómicas, y desde el punto de vista de lo económico es lo que hace que esto sea una inequidad en salud, porque la convierte de forma sistemática en una condición injusta. Por lo tanto, cuando se diseñó en nuestro país la forma del modelo de aseguramiento en salud, entramos a una desigualdad en la oferta y en el aseguramiento y en la prestación de los servicios de salud, dado que existían elementos diferenciales para régimen subsidiado, régimen contributivo y régimen especial. Y eso lo convirtió en una desigualdad en salud. Pero al mirar cómo se estaban dando los desenlaces, esas desigualdades en salud estaban dando inequidades en salud en función de lo tardío que se podían dar fenómenos como, por ejemplo, atención para cáncer y resultados en salud.
Con estos puntos que he tratado, quiero ahora entrar a un punto para poder hacer una serie de diferenciaciones y puntualidades frente a las inequidades, a las equidades y al punto que nos va a llevar todo este temario que tiene que ver con el enfoque de la justicia social. Entonces, en la primera lámina que ustedes van a observar que está a su mano derecha en la parte, perdón, en su parte izquierda, en la parte superior vemos la inequidad, donde observan que el árbol, el tronco está inclinado y ven que un niño tiene mayor acceso a frutos frente al otro niño que no tiene acceso. Entonces vemos aquí una forma de inequidad. El fenómeno para poder intentar algunos países desde el punto de vista de política frente a inequidades es unas estrategias de igualdad. La estrategia de igualdad es darle a cada niño una escalera del mismo tamaño. Como pueden observar, los modelos de forma igualitarios van a favorecer a unos y van a desfavorecer a otros. Observan que el niño que tiene la escalera que está en la zona de mayor inclinación va a tener un acceso a los frutos, mientras que el otro niño no va a tener oportunidad y la oferta de frutos se va a ver de forma con menor distribución. Al tener un enfoque equitativo en darle de acuerdo a las necesidades, en función de capacidades, ustedes pueden observar que el niño que está en la escalera que está más alta con respecto al otro niño, va a tener oportunidades de poder recoger frutos del árbol. Pero hay un punto aquí que hay que ser claro con este enfoque de equidad, y es que hay un fenómeno clave que no tiene solución de esta forma de la equidad, y tiene que ver con el tronco de ese árbol. El tronco de ese árbol está relacionado con las políticas, que las políticas sistemáticamente o por efectos de la construcción o del modelo están siendo menos favorables a un tipo de población. Por lo tanto, el enfoque de justicia lo que debe buscar, y es el enfoque de determinantes sociales, intervenir las políticas con el fin de poder equilibrar los frutos para cada uno de estos niños con una serie de condiciones que ustedes ven que hay una adaptación en las escaleras, donde las escaleras van a ser iguales, pero se ha hecho una serie de intervenciones que mejoran el aparato de la justicia. Para estos marcos, la Comisión de Determinantes revisaron una serie de teorías. Las voy a mencionar bastante rápido, que en los artículos ustedes las pueden valorar un poco más. Hay una teoría de enfoque psicosocial, hay una de teoría neomaterialista, una teoría de tipo ecosocial y una teoría de curso de vida. Y van a observar que hay muchos de estos elementos que se van a mezclar dentro de los marcos teóricos que soportan el enfoque determinante. Desde el punto de vista de la teoría psicosocial y la teoría de privación relativa, aquí el enfoque es el estrés, cómo el estrés va a tener un efecto en la forma como las personas autoperciben su situación de salud y cómo ese mismo estrés va a condicionar la respuesta fisiológica del cuerpo, lo que va a favorecer la susceptibilidad que estas personas puedan enfermarse, puedan discapacitar o se puedan morir de forma prematura. El otro enfoque tiene que ver con el modelo de Whitehead. En este modelo, él hace un enfoque de capas en donde tiene una estructura, un núcleo central que estarían los aspectos biológicos que tienen que ver con la edad, el sexo, los factores de herencia. Y luego vienen por las distintas capas una serie de elementos que van a permitir entender esas personas, cómo viven, cómo trabajan, cómo envejecen. Y tienen que ver con factores individuales del estilo de vida. Posteriormente, la segunda capa estaría relacionada con
los factores sociales y las redes de comunidad. Luego vendría una capa que tiene que ver con la parte de educación, agricultura, agua potable, condiciones de servicios de salud. Y finalmente la última capa tiene que ver con la parte socioeconómica, cultural y ambiental de las condiciones de esa población. Entonces, fíjense que en este modelo queda aislado el aspecto político, dado que estos autores no se quisieron involucrar con el modelo político porque tenía que ver algunas implicaciones desde el punto de vista económico. Por lo tanto, hacen un manejo bajo este nivel de capas y este lo pueden observar que es un elemento que se posiciona dentro del esquema de los determinantes sociales de salud dentro de la OMS. El otro elemento es un elemento de la producción de inequidades en salud de Dicen y Hallocky, y este tiene que ver con la exposición que tienen las personas a lo largo de la vida, que tiene que ver con el curso de la vida. Aquí sí se toman en cuenta los aspectos de tipo político, social y económico, y cómo estos aspectos van a permear a lo largo de la vida, desde que el niño se gesta hasta que muere, cómo en ese ciclo de vida están interviniendo elementos del contexto económico, del contexto social y del contexto político que hacen que estas personas sean vulnerables para enfermar, para morir y para discapacitarse. En la medida que exista mayor vulnerabilidad, va a tener mayores consecuencias diferenciales en salud. Y aquí el plan es cómo intervenir en esas vulnerabilidades, cómo reducir las exposiciones y cómo modificar por estratos a estas personas de acuerdo a su condición. El otro elemento que tiene una modificación es el enfoque que también lo toma la Organización Mundial de la Salud, que es de los determinantes sociales estructurales de la salud y los determinantes sociales intermedios de la salud. El que está en morado, que tiene que ver con los determinantes sociales estructurales de la salud, le da un elemento fuerte al contexto socioeconómico y político. Y aquí tiene que ver la figura de gobierno, los aspectos macroeconómicos, la política social, que tiene que ver con gestión del riesgo, aspectos de política pública, de descentralización, y desde el contexto del territorio tiene que ver con cultura, valores, las formas de poder y capital. Todo este marco o lineamientos van a inferir en la posición económica, en la ocupación y en el ingreso de las comunidades. Y va a influir en la parte de género, del rol, del trabajo y de hombres y mujeres en esa comunidad. Este impacto del contexto socioeconómico y político con la posición económica van a dar las circunstancias materiales de la vida de estas personas, cuáles van a ser sus conductas, sus factores biológicos, sus factores psicosociales, y esto va a responder a la cohesión social y al capital social de un país o de una región. El sistema de salud va a quedar como un elemento articulador. Miren que no está estrechamente dentro de los determinantes sociales, sino que queda en una parte interna dentro de los determinantes, pero hay otro aspecto que ya se desprende, y esto va a tener como el sistema de salud tiene que integrarse, que es lo que no se ha hecho de forma visible en los modelos de atención primaria y de atención en salud, que pueda valorar todos estos elementos del contexto, de los factores, de las conductas, de la parte psicosocial, de las condiciones de vida, para poder ver ese impacto de la salud y del bienestar en estas personas. Nuestro país, en la anterior administración, toma este modelo y hace una adaptación dentro de ese modelo. ¿Qué involucra aquí? Involucra el ambiente y el conflicto sociopolítico de nuestro país como algo novedoso dentro del contexto ambiental, social, económico, político y cultural. Desde el punto de vista de lo que define como los ejes de la desigualdad, nuestro país le da un peso al régimen de afiliación al sistema de salud, al problema de la violencia, a las víctimas, al conflicto,
y el problema de la migración, que el otro modelo no estaba contemplado. Entonces, aquí se permite poder integrar y entender un poco más para poder conocer cómo van a ser esos determinantes intermedios, pero asumiendo qué elementos de curso de vida y movilidad social. Por lo tanto, aquí da una mayor complejidad, da una mayor riqueza para poder ver los resultados y las desigualdades en salud. Este enfoque que planteó la administración anterior está basado en enfoque de derecho, enfoque diferencial, diferencial étnico, movilización humana y enfoque de género para dar cuenta a esos problemas que tenemos en nuestro país. Y esto a su vez debe estar integrado a aspectos de protección social, atención en salud ambiental, atención integral de salud y una cultura para la vida y la salud. Todo esto enmarcado en un enfoque hacia salud, bienestar y calidad de vida. El otro enfoque teórico tiene que ver con el modelo ecosocial y en este modelo ecosocial conjuga aspectos que algunos ya he comentado, como el de curso de vida que está en la parte inferior, desde estar en útero hasta la última parte de la vida, cómo van a intervenir las condiciones de raza, inequidad, de género, de desigualdades de clase en los aspectos económicos y políticos, para dar los resultados de las exposiciones, de las acumulaciones, de los efectos positivos o negativos en salud, y cómo estos elementos están todos involucrados desde lo global hasta lo individual. Entonces, como ven, todo esto también tiene dentro de ese modelo una mirada de elementos de la producción, de la reproducción, del consumo, y esto tiene que ver con elementos del marxismo para poder entender todos estos niveles y cambios desde el punto de vista ecosocial. La otra postura va a estar orientada, como yo les comentaba, de la epidemiología, desde la epidemiología social, es la epidemiología crítica de Alames. Ellos tienen una posición socialista, igualitaria, de justicia. Dentro de esa forma de ver la determinación social, ellos hablan de valorar y analizar los procesos de producción, reproducción, cómo se tiene que actuar a nivel transsectorial dentro de estos procesos. Y aquí el punto que ellos manifiestan o plantean es que los sujetos son políticos y son transformadores de su propia realidad desde el enfoque de las comunidades. Mientras que el enfoque de la epidemiología social, el enfoque anglosajón, que tiene un modelo de posición liberal con el enfoque de propiedad y de democracia, más libertad, hay un enfoque sobre que la acción va a ser una voluntad política, decisión del Estado, pero bajo una alianza como forma de gobernanza, alianza Estado-sociedad civil, que lo que busca es un proceso de transformación. Son dos enfoques completamente distintos y con teóricos distintos y con elementos un poco diferenciales, mientras el enfoque de epidemiología social anglosajón es matemático de los determinantes de la salud con métricas de la desigualdad, mientras que en el enfoque de la epidemiología crítica de Alames tiene un enfoque de un corte cualitativo mixto para algunos autores y algunos no se han puesto de acuerdo en esa estimación. Entonces, este punto de la epidemiología crítica muestra realmente una nueva forma de paradigma para poder entender este proceso. Es una forma que Jaime Breil, el que viene trabajando con esto, ha diseñado algunas herramientas para poder hacer esta medición, pero aún esto todavía, digamos, desde el punto de vista de Sudamérica, no ha calado en todos los países de esta forma, esta métrica para poder medir esto y hacer una adecuada discusión muy crítica de esta forma de medir y también de la forma como implementar las políticas.
Hay distintos autores desde el punto de vista de la corriente sur, son los que están en colores distintos abajo, como Sergio Arouca en Brasil, Jaime Breil y Asa Cristina Laurel en Argentina. Estos parten de un movimiento de Giovanni Berger sobre el movimiento sanitario italiano, más o menos tiene este enfoque. El otro enfoque está con personajes como Sigeri, Chadwick y Winslow, que han manejado todo este enfoque de la medición y la estimación de los determinantes. Para que de pronto en las lecturas lo puedan ver un poco más sencillo, porque a veces es un poco complejo entender esto. Según Jaime Breil, estos niveles, como les planteaba, el enfoque es valorar desde el punto de vista de la salud colectiva, cómo se puede intervenir en lo siguiente. La transformación de los procesos relacionados con las condiciones económicas, políticas, que tienen que ver con una dimensión general de los problemas con el fin de proteger. Por ejemplo, si las personas se encuentran expuestas a condiciones, por ejemplo, de plaguicidas, cómo estas personas se pueden, desde una dimensión general, proteger de este tipo de políticas. Luego, en la promoción estarían cómo podemos transformar estas condiciones de vida en particular de estas personas que están en condiciones malsanas a poder transformar esas condiciones. Esta transformación va a generar desde la reparación de la vida, cómo estas personas van a transformar sus condiciones de vida, sus condiciones genéticas, fenotípicas, para poder... Bien, mami, gracias a Dios, todo bien. Sí, les de pido por una favor vez. que apaguen los micrófonos. Gracias. En esta transformación de este estilo de vida va a permitir un cambio en estas singularidades de estos territorios con el fin de apropiar elementos como sustentabilidad, soberanía, solidaridad, equidad y bioseguridad. Este es el enfoque que ellos manejan bajo una matriz que tienen desarrollada para hacer esta intervención y esta valoración. ¿Qué planteó la OMS frente al enfoque determinante? ¿Qué tenían que hacer los países? Actuar sobre tres aspectos básicos. Si bien esta recomendación no es coercitiva, porque no hay una serie de sanciones, da una serie de pautas para que los países intenten mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, luchen contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos, que midan la magnitud del problema, que analicen y que evalúen los efectos de la intervención. Aquí es clave porque hay que hacer análisis de situación de salud para medir la magnitud del problema, analizarlo a través de semaforizaciones y evaluar las políticas en salud para poder ver si eso funciona o no funciona. ¿Qué se acogen aquí? Salud como derecho, planteado por la Organización Mundial de la Salud a partir del año 48. La atención primaria en salud a partir de Alma Ata, 1978, más elementos que tienen que ver con ODS para poder valorar e intervenir la problemática en salud, viéndolo desde un enfoque global. Por lo tanto, dentro de esto, la comisión de expertos también dice que esto no se va a encontrar solo dentro del sistema de salud, que hay que trabajar aquí la promoción de la equidad sanitaria y cómo se tienen que abordar condiciones generales socioeconómicas, políticas, culturales y ambientales dentro del rol del Estado. Por lo tanto, hay que trabajar en formas tanto formales como informales de la gobernanza, especialmente gobernanza en salud, transformar los sistemas de educación, transformar las estructuras de mercado, trabajo y de bienes, transformar sistemas financieros, dar una atención a las consideraciones de distribución y formulación de políticas, especialmente sanitarias en este país, pero también de educación, de trabajo, que implican acciones desde el punto de vista de objetivos de desarrollo. Y luego, cómo esas políticas, esa forma de redistribución, de provisión y de protección, realmente deben dar respuesta a esas necesidades.
Dentro de las expectativas que nuestro país debe trabajar está el enfoque de atención primaria en salud a nivel de país, pero también con una mirada por regiones y por territorios, que esto en el país no se ha dado desde el punto de vista de implementar una atención primaria que sea para todos de una manera sostenible dentro del sistema. Que sean intervenciones estructurales en el marco de las políticas en nuestro país, que tengamos una visión ampliada de salud hacia el bienestar, más una serie de adopciones que van desde el punto de vista de política en salud pública, que tiene que ver con la protección al agro, a la tierra y los problemas que tenemos con agrocombustibles, la ausencia de bancos alimentarios, el problema que tenemos con exportación, con precios, con incrementos en gasolina, etcétera, que podamos transformar estas condiciones con el fin de garantizar realmente un camino hacia la atención primaria en salud. Hasta aquí mi presentación. Estoy atento a sus preguntas o inquietudes. Muy bien, le agradecemos al profesor Rafael por su presentación y quisiera preguntar si hay alguna pregunta o comentario, pueden ser de manera verbal o pueden ser por escrito. Entonces, ¿habría alguna pregunta? Diana, adelante. Gracias por la presentación. Yo quisiera saber, lo que pasa es que siempre ha habido una discusión precisamente frente a la determinación y los determinantes. Y yo quisiera saber de pronto por qué no se ha podido dar un consenso. Entiendo que obviamente son dos corrientes, dos vertientes diferentes. Sin embargo, en la parte de la determinación se habla de que hay una parte cualitativa y un análisis de alguna manera mixto, y dentro de lo mixto estaría lo cuantitativo. Entonces, porque la corriente de los determinantes pues tiene mucho que ver con lo cuantitativo en términos de medición, de indicadores y demás. Entonces, quisiera saber por qué quizás no se ha podido dar un posible acuerdo, un acercamiento entre ambas corrientes que de alguna manera considero que son válidas y que creo que dan gran información y que podrían ser nutridas de una a la otra. Aunque sean dos vertientes diferentes, creo que podrían llegar a algún tipo de consenso en algún momento, o definitivamente es imposible que pueda existir en algún momento Bueno, esa eh, posibilidad. eh, consenso a la fecha creo que no puede existir por lo siguiente. Hay un antecedente histórico. La corriente de pensamiento del sur no fue incluida en la comisión de determinantes. Entonces, esto generó en el grupo del sur una serie de resistencias al modelo, porque el modelo anglosajón tenía una visión clara sobre el enfoque de político liberal, mientras que la postura política de Alanis va hacia una postura de igualdad con un enfoque socialista. Como son económicamente y políticamente dos corrientes distintas, con modelos y con marcos teóricos un poco diferenciados, porque mira que el uno se llama determinante y el otro le dice determinación, el mix de poderlos hacer ya corresponde que los saludistas y epidemiólogos de un país puedan generar una mesa de consenso de acuerdo. A la fecha en nuestro país no se ha dado porque aún hay esa dicotomía y realmente es muy compleja poderla romper para que haya un entendimiento que estos dos enfoques pueden nutrir el uno al otro. Ok, profe, muchísimas gracias por la aclaración. Perfecto. ¿Habría alguna otra pregunta para el profesor Rafael? Buenas tardes, ¿cómo están?
Más que una pregunta, una aclaración. Cuando el doctor estaba explicando la diapositiva donde nos hacía la diferenciación de igualdad, justicia y equidad, él mencionó que había un fenómeno donde las políticas debían reestructurarse porque de cierta forma beneficiaban a una población u otra. No sé si me podría dar un ejemplo de esto o aclararme un poco más este fenómeno. Bueno, te doy un recorderis. Nuestro país, por la Constitución, estima que la seguridad social hace parte de una política y que el Estado era el responsable de dar ese componente, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces, resulta que años, no muchos, siguientes, a poderse nombrar esto, y dentro de la mesa hacían parte las comunidades indígenas, y bien la representación no era muy alta, pero por lo menos habían dos representantes de las comunidades étnicas, se pretendía entender que aquí iba a estar imbricado la atención primaria en salud. Pero surge la ley 100. La ley 100 lleva a tratar de resolver mortalidad materna, mortalidad infantil y el problema de enfermedades infecciosas. Esa era como que la mirada que se tenía desde el enfoque que tenía que dar la ley 100 en la reestructuración de salud, manejado de lo que ya el gobierno se había comprometido con una serie de aseguradores que estaban tanto públicos como privados. Al tener esta figura y donde el Estado no asumió porque no quedó de forma muy clara el derecho a la salud, ahí te estoy llevando que las políticas de un país, fíjate que al no quedar tan claras como derecho a la salud, ahí está la torcedura del tronco que tuvieron que pasar un par de décadas y unos añitos más para poder tratar de corregir con la estatutaria en reconocer el derecho a la salud, pero si bien se reconoce el derecho, aún nos queda la desigualdad en el régimen subsidiado, el régimen contributivo, el régimen especial. ¿Te aclara? Sí, señor. Muchísimas gracias por la aclaración. Rafael, hay una pregunta también de Adriana Peralta, permítame ver si la puedo decir acá. El capitalismo moderno trae consigo desigualdades por acumulación y distribución de la riqueza desigual. ¿Será que el modelo de determinantes sociales propuesto por la OPS y el trabajo sobre ellos se podría lograr esa equidad ideal? Eh, Hay un punto que es de discusión. Entre el capitalismo moderno y el enfoque neoliberal. Algunos países han desarrollado, han pasado al modelo capitalista y han podido mejorar indicadores de desarrollo y han podido mejorar eh, sus métricas en salud. Entonces, aquí el punto es cómo están diseñadas las políticas desde el modelo del capitalismo. El mercado, si bien no creamos que el mercado se puede regular mientras nosotros, desde el punto de vista de políticas, no establezcamos los elementos como controladores o los elementos que puedan tener el control. Y tiene que ver con toda la parte de cómo se hacen la gobernanza, cuáles son los acuerdos. Pienso que como nuestro país abandonó y no entendió o no pudo asumir elementos de gobernanza en el modelo neoliberal, permitió una serie de fluctuaciones. Además, era un modelo que políticamente estaba contemplado por Fondo Monetario Internacional y por Banco Mundial,
dado que en ese momento se dijo, bueno, que el país tenía que ajustar este modelo hacia el modelo neoliberal, que tenía que quitarse el Estado una serie de cargas y que tenía que darlo al sector económico. Ahí ese capitalismo se vuelve perverso porque permite que el mercado supuestamente se dice que se autorregula, pero al no tener formas el mismo Estado de poderle controlar y evitar la perversión, esto pues genera una serie de, una forma como le llaman a este tipo de capitalismo perverso que va a beneficiar a unos pocos, pero perjudicar a muchos. No sé si alcancé a responder de manera apropiada este fenómeno. Sí, acaban de mencionar que excelente, que muchísimas gracias. Y bien, Rafael, ya agradeciéndole su presentación después de abordar estas tres preguntas, que sea de manera adecuada, eh, pues agradecemos también a los asistentes y a Rafael por este espacio tan importante e interesante como parte de este diplomado en enfoque de equidad y determinantes sociales. Nos motivamos a desarrollar y seguir avanzando en las actividades, ya que de esto dependerá pues el desempeño final de este proceso formativo. Voy a detener la grabación y lo seguimos esperando en la plataforma. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias. Buenas noches para todos.